Buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan en estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El día de hoy quiero compartir con ustedes una breve meditación titulada El poder de la lengua, basada en Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Si tiene su Biblia ahí, ábrala conmigo, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Te pido que bendigas a cualquier hermano o amigo que escuche esta pequeña meditación y que le sea de bendición. Sobre todo tu palabra, que siempre es un tesoro que nos llena, que nos instruye para aquello que tú quieres que hagamos y también aquello que no quieres que hagamos. Te damos gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra en nuestro idioma, de poder tener estas transmisiones, de la libertad tan grande que nos das en nuestro país, pero sobre todo la libertad en Cristo. Te bendecimos por todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Quise llamarle el poder de la lengua porque aunque en la mayoría de las Biblias que usamos en nuestras iglesias solamente dice la lengua, la mayoría de los comentaristas así le titulan a esta sección en su bosquejo, el poder de la lengua, porque de hecho es bastante claro cómo el escritor sagrado quiere enfatizar eso, o sea, que nos demos cuenta del gran poder que tiene la lengua para bien o para mal, y obviamente nos exhorta a que seamos congruentes, que si vamos a bendecir a Dios con nuestra lengua, pues que sea solamente bendición y no maldición la que salga de nuestra lengua. Entonces, en el versículo 1 encontramos esta importante exhortación a no hacerse maestros muchos de vosotros, y eso pudiera parecer como algo de desanimar a los hermanos a participar en el ministerio de enseñanza, por ejemplo, como maestros, ya sea de niños o de jóvenes o de adultos. No es por ese lado, sino el entender que si llegas a ser un maestro o un expositor de la palabra, sea un joven o una señorita quien está dando alguna enseñanza a otros señoritas, a otros jóvenes, a hermanos o hermanas, sepas que pues se te va a juzgar de manera más estricta porque estás teniendo esa osadía, por así llamarlo, pero también lleva muchas bendiciones el servir a Dios de esa manera. Esto es solamente como una especie de advertencia muy, quizá muy severa la forma en que lo ponen, que ni siquiera busques el hacerte maestro porque tendrás mayor condenación, sino sé consciente de que quien es un maestro de la palabra pues tiene se le juzgará de manera más estricta, por así decirlo. Esto en el versículo 1. En el versículo 2 encontramos dos afirmaciones que son claras por sí mismas. Todos ofendemos muchas veces, todos somos pecadores. Aquí está enfatizando el ofender con la lengua, ¿no? Quien puede refrenarse de malas palabras? Esta es la segunda afirmación que da. U ofender, quien puede refrenarse de ofender con palabras, puede refrenar todo el cuerpo. Y creo que no es tan difícil de entender que eso es muy cierto. Una persona que sabe expresarse, que sabe pues evitar el conflicto por sus palabras o el ofender a los demás, generalmente en la experiencia podemos ver que es una persona mesurada, es una persona que va a evitar el conflicto de otro tipo, no solamente lo verbal. En los versículos 3 al 5, como leímos, son ilustraciones que Santiago da
que ya los leímos, da esas ilustraciones para enfatizar el hecho de que algo muy pequeño, como el freno de un caballo o el timón de una nave, de un barco, pueden tener un control tan grande. Y aquí quiero mencionar que parte de la motivación que Dios puso en mi corazón para compartir este pasaje son algunos conceptos que ya vienen ahora en el versículo 6, que por mucho tiempo los leía y la verdad no los comprendía, esto no los había estudiado a profundidad. Y la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en que este versículo, esa frase es de difícil interpretación. Llama la atención que después, en mi investigación, muchos comentaristas hablan de que esta frase inflama la rueda de la creación. Es el concepto que yo leía cuando más pequeño y decía, ¿qué querrá decir eso, no? Aparece en otra literatura aparte de este pasaje del Nuevo Testamento. Y tanto en esa otra literatura como aquí, a lo que se refiere el inflama la rueda de la creación es el curso de la vida completa. Entonces, si volvemos a leer el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es decir, lo que está enfatizando es el mal uso de la lengua, obviamente, de nuestras palabras, pues es un mundo de maldad. Así, aquí también llama la atención cómo ya no está comparando el freno del caballo o el timón de un barco. Ahí es una comparación, aquí hace una metáfora. La lengua es un fuego, o sea, es algo muy peligroso, es algo que tiene repercusiones muy graves el mal uso de la lengua o de las palabras. Y al decir y contamina todo el cuerpo, es decir, si tus pensamientos y tus palabras son impuros, todo tu cuerpo será impuro, como el Señor hacía ver sobre los ojos o sobre la mano en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Entonces aquí al decir esto, el apóstol Santiago está haciendo eco de esa enseñanza del Señor y al decir inflama la rueda de la creación, es decir, es todo el curso de tu vida. Si tus palabras son malas, si son pecadoras, si son impuras, va a contaminar toda esfera de tu vida, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia, con la gente de tu trabajo. A eso es a lo que se refiere al decir inflama la rueda de la creación, es todo el curso de tu vida, toda esfera de la vida de una persona. Y luego, de por sí eso suena muy fuerte, ¿no? Y de hecho es un lenguaje bastante fuerte en el contexto histórico en que se dijo, inflama la rueda de la creación, y luego todavía remata diciendo, y ella misma es inflamada por el infierno. Y aquí el término infierno, en el original es el Gehenna, que hacía referencia, al hacer referencia a este término en los tiempos del primer siglo, era hacer una alusión al valle del hijo de Hinnom. En Segundo de Reyes 23:10 encontramos este lugar, que fue un lugar pagano en que se hacían ofrendas humanas pasadas por fuego, se sacrificaban niños al dios Moloch, algo muy terrible, obviamente un pecado gravísimo, que hasta en los tiempos de Josías fue cuando fue abolido, que fue peleado por este rey de Israel, este rey piadoso. Y también se entendía en los tiempos del primer siglo que al decir el Gehenna era el basurero de Jerusalén donde perpetuamente se estaban quemando residuos. Este es el mismo término que usó el Señor Jesús en los evangelios al decir en el infierno, donde la llama no se apaga y el gusano no muere, es decir, un lugar de tormento eterno, a eso se refiere. Bueno, al decir que ella misma es inflamada por el infierno, es que toda esa maldad está exponencialmente, pues por así decirlo, reforzada por la maldad misma del infierno. Cuando maldecimos, cuando hacemos un mal uso de la lengua, pues se refiere a esa gran maldad que podemos tanto tener nosotros como proyectar hacia afuera, y obviamente esa no es la voluntad de Dios. Y precisamente en los versículos 7 al 8 ya enfatiza el escritor sagrado como una ironía que el ser humano domina la creación, domina a otros seres vivos, pero no es capaz, sin el poder de Dios, de refrenar su propia lengua. Y por último, en los versículos 9 al 12 encontramos que Santiago pasa a enfatizar la incongruencia en la que caemos si bendecimos con la misma lengua al Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a nuestros prójimos que están hechos a la semejanza de Dios. Y bueno, por ahí refuerza, perdón, su argumento
tomando ejemplos de la naturaleza, los manantiales, las fuentes de aguas y los árboles frutales que pues nos muestran una congruencia, o sea, o dan aguas dulces o aguas amargas, o dan un fruto o dan otro, no a veces uno, a veces otro, y nosotros debemos tomar ese ejemplo y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así, la incongruencia de bendecir a Dios con la misma lengua con que maldecimos a nuestros prójimos. Y al decir maldecir no se refiere solamente a, no, pues eres un maldito, obviamente no, sino todo aquello que no es de bendición, pues es de maldición. Si no le deseamos el mal a alguien, aunque a veces no se lo expresemos, quizá no pequemos de palabra, pero sí de pensamiento en nuestro corazón. Y debemos arrepentirnos de ello, porque aunque a veces no lo digamos, las personas lo van a percibir. Entonces, que el Señor nos conceda llenar nuestro corazón, nuestra mente de su palabra, para que de esa abundancia fluya tanto en nuestras expresiones no verbales quizá, pero sobre todo como en el pasaje nos está hablando de la lengua, que nuestras palabras sean de bendición siempre, que seamos congruentes, que es la exhortación que nos da este pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber meditado en tu palabra, que es rica, que es eh, pues profunda, y por habernos permitido entender un poco más de ella en este momento. Te ruego que sea bendición para mis hermanos y los amigos que nos escuchen, como lo fue para mí el estudiar para compartirles este breve mensaje. Y Señor, que pues podamos vivir una vida de congruencia de acuerdo a tu palabra para ser de bendición en todo aspecto de nuestra vida. Te bendecimos, te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.